Antes de empezar este vídeo, quiero que hagas un pequeño viaje conmigo. Imagina que estamos en 1990. No existen las redes sociales, no hay vídeos en internet y descubrir un videojuego nuevo significaba verlo en el escaparate de una tienda, leer una revista o tener la suerte de que algún amigo lo hubiera alquilado en un videoclub. En aquella época, elegir un juego era casi un acto de fe. No sabías si iba a ser bueno o malo, solo tenías la portada, alguna imagen y tu habitación. Pero hubo un día en el que miles de jugadores vieron algo completamente distinto. En la pantalla apareció Mickey Mouse. Muchos pensaron que sería otro juego infantil más, otro título hecho simplemente para aprovechar la fama del personaje, y entonces empezaron a jugar. Y lo que descubrieron fue algo que nadie esperaba, uno de los mejores juegos de plataforma jamás creados. Un videojuego que ayudó a demostrar de lo que era capaz la Mega Drive de Sega, que conquistó la crítica y a jugadores de todo el mundo y que más de 3 décadas después sigue siendo recordado como uno de los mejores videojuegos protagonizados por Mickey Mouse. Pero ¿cómo consiguió un personaje nacido en los dibujos animados convertirse en el protagonista de uno de los grandes clásicos de los videojuegos? La respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Para entender Castle of Illusion, tenemos que viajar a finales de los años 80. Nintendo dominaba el mercado con mano de hierro gracias a la NES y a personajes como Mario. Mientras tanto, Sega estaba preparando una auténtica revolución con una consola mucho más potente, la Mega Drive. El problema era evidente, tener una consola potente no era suficiente, había que convencer a la gente de comprarla, y eso solo podía conseguirse con grandes videojuegos. Sega necesitaba títulos exclusivos que hicieran decir a los jugadores: quiero esa consola y necesito esa consola. En ese momento, la compañía ya había encontrado a Sonic como su gran mascota, pero todavía necesitaba ampliar su catálogo con juegos capaces de demostrar la potencia de la máquina y atraer a públicos muy diferentes, y entonces apareció una oportunidad que podía cambiarlo todo: Disney. Hoy estamos acostumbrados a ver personajes de Disney en videojuegos, pero a finales de los años 80 la situación era muy diferente. Disney protegía muchísimo la imagen de Mickey Mouse, no quería que cualquier estudio desarrollara juegos con su personaje más importante. Por eso, cuando Sega consiguió la licencia para crear un nuevo videojuego protagonizado por Mickey, sabía que no podía permitirse un fracaso. No bastaba con hacer un buen juego, tenía que ser extraordinario. Disney supervisó de cerca el proyecto para asegurarse de que Mickey mantuviera su personalidad, sus animaciones y su esencia. El objetivo era que cualquier jugador sintiera que estaba controlando al mismísimo personaje que veía en los dibujos animados, y esa exigencia terminó jugando a favor del videojuego. El desarrollo quedó en manos del equipo de Sega dirigido por Emiko Yamamoto, con la colaboración de diseñadores y artistas que buscaban un objetivo muy concreto. No querían hacer simplemente un juego de plataformas, querían crear un auténtico cuento interactivo. Y eso se nota desde el primer minuto. Mientras otros juegos apostaban por mundos llenos de enemigos y acción constante, Castle of Illusion buscaba transmitir algo diferente. Cada escenario parecía sacado directamente de un libro de cuentos: bosques encantados, castillos mágicos, juguetes gigantes, dulces por todas partes y bibliotecas vivientes. Todo tenía un aire de fantasía que hacía sentir al jugador como si hubiera entrado en una película clásica de Disney. Y aquí es donde ocurre algo muy importante. Mucha gente recuerda Castle of Illusion por Mickey, pero eso no fue lo que realmente convirtió el juego en una leyenda. Lo que cambió para siempre la percepción del juego fue otra cosa, y eso fue su calidad. Hasta ese momento existía cierto prejuicio. Muchos pensaban que los videojuegos protagonizados por personajes de dibujos animados eran títulos sencillos, pensados únicamente para niños. Castle of Illusion rompió completamente esa idea. Era accesible, era colorido, pero también era desafiante. Había saltos muy precisos, enemigos colocados estratégicamente, jefes finales memorables y un diseño de niveles tan cuidado que todavía hoy sigue siendo estudiado por muchos aficionados al género. No era un juego fácil, era un juego muy bien diseñado, y esa diferencia era realmente enorme. Otro aspecto que impresionó muchísimo en 1990 fue la calidad de las animaciones. Mickey no parecía un simple sprite, parecía un dibujo animado en movimiento. Cada salto, cada carrera, cada frenada, cada gesto de sorpresa, todo realmente transmitía vida. Y eso era posible gracias al enorme trabajo artístico realizado por el equipo de Sega. En una época en la que la memoria era muy limitada, conseguir ese nivel de detalle era un auténtico logro técnico. Muchos jugadores recuerdan incluso quedarse unos segundos sin avanzar solo para ver las animaciones de Mickey. Eso dice mucho del cariño con el que estaba hecho el juego.
Pero si todo esto ya parecía impresionante, espera ver lo que ocurrió cuando Castle of Illusion llegó a las tiendas, porque nadie imaginaba que aquel pequeño ratón iba a convertirse en uno de los mayores símbolos de Mega Drive, y lo más sorprendente es que todavía no hemos hablado de los mundos, de sus versiones, de las diferencias entre consolas, de su enorme éxito, de cómo influyó en otros juegos de Disney, ni del remake que muchos esperaron durante más de 20 años. ¿Recuerdas cuando te decía al principio que mucha gente pensó que Castle of Illusion siempre sería otro juego de Mickey? Pues estaban completamente equivocados, porque cuando llegó a las tiendas empezó a ocurrir algo que muy pocos videojuegos consiguen. No solo gustó a los niños, también enamoró a adolescentes y hasta jugadores adultos que normalmente no habrían comprado un juego protagonizado por un personaje de Disney. Eso era muy difícil de conseguir y Castle of Illusion lo logró. Castle of Illusion llegó a Mega Drive en 1990 y prácticamente desde el primer momento la crítica quedó sorprendida. Muchos esperaban un juego correcto y lo que encontraron fue uno de los mejores juegos de plataformas de toda una generación. Las revistas especializadas destacaban constantemente su apartado gráfico, sus animaciones, la música, el diseño de niveles y la enorme imaginación de sus escenarios. Y lo más curioso es que casi todas coincidían en lo mismo: no era un gran juego para ser de Mickey, era simplemente un gran videojuego. Y esa diferencia era enorme, porque demostraba que un personaje de Disney podía protagonizar una auténtica obra maestra. Si hay algo que sigue haciendo especial a Castle of Illusion incluso hoy, es su mundo. No era el típico juego de plataformas donde todos los escenarios parecían iguales. Aquí cada nivel tenía personalidad propia y daba la sensación de que estabas avanzando por un enorme libro de cuentos. Primero, atravesábamos un bosque encantado lleno de árboles gigantes y criaturas mágicas. Después, llegábamos a un mundo de juguetes donde absolutamente todo parecía enorme. Más adelante, aparecían dulces gigantes, pasteles y caramelos que convertían el escenario en algo casi imposible de olvidar, y luego explorábamos una biblioteca donde los libros cobraban vida y las escaleras parecían desafiar cualquier lógica. Y finalmente, el castillo de la malvada Mizrael. Cada nivel era completamente distinto al anterior, nunca tenías la sensación de estar haciendo siempre lo mismo, y eso ayudaba muchísimo al ritmo del juego. Pero espera, porque la magia de Castle of Illusion no termina en sus escenarios. Había otro detalle que muy poca gente aprecia hasta que vuelve a jugarlo muchos años después. Hoy estamos acostumbrados a hablar del diseño de niveles como algo fundamental, pero en 1990 no todos los juegos conseguían ese equilibrio. Castle of Illusion sí. Nunca te lanzaba un obstáculo imposible sin antes haberte enseñado cómo superarlo. Los enemigos estaban colocados para que aprendieras. Los saltos aumentaban poco a poco su dificultad. Los jefes finales exigían observar sus patrones antes de atacar. Y Mickey no utilizaba armas. Su forma principal de derrotar enemigos era saltando sobre ellos o lanzándoles objetos que encontraba durante la aventura. Y eso obligaba al jugador a medir muy bien cada movimiento. No podías avanzar sin pensar, y ese equilibrio entre accesibilidad y desafío fue una de las claves de su éxito. La música también contaba la historia, porque hay videojuegos cuya banda sonora simplemente acompaña, y luego están los que consiguen que la música forme parte del recuerdo. Castle of Illusion pertenece a ese segundo grupo. Las melodías transmitían exactamente lo que el juego quería contar: magia, aventura, misterio e ilusión. Incluso hoy, muchos jugadores son capaces de reconocer varias de sus canciones después de haber pasado décadas sin jugarlo, y eso solamente ocurre cuando una banda sonora está realmente bien compuesta. Ahora os voy a contar una curiosidad muy interesante. Mucha gente piensa que todas las versiones de Castle of Illusion eran iguales, pero no fue así. Además de Mega Drive, el juego llegó a Master System y Game Gear. Sin embargo, no eran simples conversiones. Cada versión tenía niveles diferentes, jefes distintos y un diseño adaptado a las posibilidades de cada consola. Es decir, eran prácticamente juegos diferentes compartiendo la misma idea. Y eso hace que todavía hoy muchos aficionados recomienden jugar tanto la versión de Mega Drive como la de Master System, porque ambas ofrecen experiencias distintas. Y justo cuando parecía que Mickey había alcanzado uno de sus mejores momentos, Sega tomó la decisión que terminaría creando algo todavía más grande. El éxito de Castle of Illusion fue tan importante que Sega decidió seguir colaborando con Disney, y poco después llegaron otros grandes clásicos como World of Illusion, protagonizado por Mickey y Donald, Land of Illusion y Legend of Illusion. Todos ellos heredaban parte de la filosofía que había hecho grande a Castle of Illusion, pero para muchos jugadores ninguno consiguió superar la magia del primero, porque fue el original el que sorprendió a todo el mundo.
Si analizamos Castle of Illusion con perspectiva, su éxito no fue casualidad, fue la combinación perfecta de muchos factores: un personaje universal, un apartado artístico espectacular, una jugabilidad sencilla de aprender pero difícil de dominar, un diseño de niveles brillante, una música inolvidable y una sensación constante de estar viviendo un auténtico cuento de Disney. Todo eso unido hizo que Castle of Illusion se convirtiera rápidamente en uno de los videojuegos más importantes de Mega Drive y en uno de esos títulos que ayudaron a consolidar la imagen de Sega como una compañía capaz de competir de tú a tú con Nintendo. Pero toda historia tiene un momento en el que las cosas cambian y Castle of Illusion no fue la excepción, porque después del enorme éxito llegaron los cambios de generación, nuevas consolas, los gráficos en 3 dimensiones y una industria completamente diferente. Y ahora hay una pregunta realmente interesante. Si era tan bueno, ¿por qué dejó de ocupar el lugar que tenía? La respuesta no fue culpa del juego, fue culpa del tiempo. A principios de los años 90, los videojuegos estaban viviendo una auténtica revolución. Las consolas comenzaron a apostar por las 3 dimensiones. Los jugadores querían mundos cada vez más grandes, cámaras libres, escenarios poligonales y nuevas formas de jugar. De repente, los juegos de plataforma en 2 dimensiones dejaron de ser el centro de atención, no porque hubieran dejado de ser buenos, sino porque la industria miraba hacia otro lado. Castle of Illusion seguía siendo una obra magnífica, pero el mercado había cambiado, y adaptarse a esa nueva realidad no era nada fácil. Sin embargo, Mickey nunca dejó de protagonizar videojuegos, lo que cambió fue la forma en la que los jugadores los recibían. Durante los años siguientes aparecieron muchos juegos protagonizados por Mickey Mouse. Algunos eran buenos, otros pasaron más desapercibidos, pero ninguno consiguió generar el mismo impacto que Castle of Illusion, porque el original había llegado en el momento perfecto. Era una mezcla irrepetible de tecnología, creatividad y talento. Además, la competencia también había crecido muchísimo. Mario seguía evolucionando, Sonic estaba en plena guerra de mascotas y nuevas franquicias comenzaban a conquistar el mercado, y cada vez era más difícil destacar. Después de muchos años, en 2013, Sega decidió recuperar este clásico con un remake desarrollado por Sega Studios Australia. No fue un simple aumento de resolución, los escenarios se reconstruyeron completamente en 3 dimensiones, manteniendo el desarrollo lateral. La banda sonora se reorquestó, las animaciones de Mickey se renovaron y la historia recibió pequeños añadidos para hacerla más cinematográfica. Muchos jugadores lo disfrutaron porque respetaba el espíritu del original, otros echaron de menos parte del encanto visual de los gráficos de 16 bits. Y ahí está precisamente uno de los debates más interesantes. ¿Es mejor modernizar un clásico o conservarlo exactamente como era? No hay una respuesta única, pero sí dejó claro que Castle of Illusion seguía siendo un juego muy querido. Y eso demuestra algo muy curioso, porque muy pocos videojuegos consiguen despertar tanto cariño más de 20 años después de su lanzamiento. Castle of Illusion ayudó a demostrar que un videojuego basado en una licencia podía aspirar a ser una auténtica obra maestra, abrió el camino para que Disney confiara cada vez más en proyectos de gran calidad. También consolidó la relación entre Sega y Disney durante aquellos años, dando lugar a otros títulos muy recordados, y sobre todo dejó una enseñanza que sigue siendo válida hoy. No hace falta crear un juego gigantesco para emocionar al jugador, hace falta crear un mundo que tenga alma, y Castle of Illusion la tenía. Ahora imagina por un momento que Disney y Sega decidieran unir fuerzas otra vez, no para hacer una secuela cualquiera, sino para crear el Castle of Illusion definitivo. ¿Y cómo debería ser? Yo pienso que debería tener gráficos inspirados en Astrobot, con escenarios llenos de vida, color y animaciones espectaculares. Un diseño artístico con el nivel de detalle de los mundos de Disney modernos, respetando la esencia de los cuentos clásicos. Para mí la jugabilidad debería de mantener la precisión del original, pero con movimientos más fluidos y nuevas habilidades para Mickey sin convertir el juego en un título de acción. Respecto a la exploración, debería de tener pequeños secretos y caminos alternativos, como hacen los mejores plataformas actuales, premiando la curiosidad del jugador. Y en cuanto a la música, completamente orquestada, reinterpretando las melodías clásicas sin perder su identidad. Y sobre todo, que conserve la sensación de estar viviendo un cuento, porque eso fue exactamente lo que hizo especial al juego original. Puede que hoy existan videojuegos mucho más grandes, con presupuestos millonarios, con mundos abiertos inmensos y con gráficos casi fotorrealistas, pero muy pocos consiguen transmitir la misma sensación que Castle of Illusion, la de llegar a casa, encender la consola, escuchar aquella música y volver a sentirte un niño durante unos minutos. Eso no se consigue con tecnología.
se consigue con corazón. Quizá esa sea la verdadera magia de Castle of Illusion. No fue el juego más largo, ni el más difícil, ni el más revolucionario técnicamente, pero sí fue uno de esos videojuegos capaces de quedarse para siempre en la memoria de quienes lo jugaron. Porque al final, los grandes clásicos no son los que venden más, son los que muchos años después todavía consiguen sacarte una sonrisa cuando escuchas su nombre. Y Castle of Illusion es sin ninguna duda uno de esos juegos. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.